Bienvenidos a nuestra clase de calor latente. El estudiante debe tener claro la clase de calor sensible para entender ahora el concepto del calor latente. Iniciemos con un video. Calor latente. Supongamos una masa de hielo a menos 10 grados centígrados. La colocamos dentro de un recipiente y vamos a suministrarle calor al recipiente. Coloquemos un termómetro para medir la temperatura. En este momento iniciamos la transmisión de calor al hielo. Vemos que el hielo mantiene su estado sólido y la temperatura va aumentando hasta que llegó y se mantiene constante la temperatura y el hielo empezó a derretirse, es decir, a cambiar de estado. Vemos acá que la temperatura está constante. Poco a poco el hielo se transforma todo en agua. Y cuando esto sucede, la temperatura empieza a aumentar del agua hasta que llega a una temperatura determinada y el agua empieza a evaporarse. Poco a poco todo el agua se evapora y la temperatura permanece constante. Aquí hay un cambio de estado. El agua líquida se convierte en agua vapor poco a poco. La temperatura constante, como podemos observar, hasta que todo el agua se convierte en vapor y ahora la temperatura empieza a aumentar. ¿Qué concluimos con esta experiencia? La conclusión, que en este caso está en portugués, es: cuando un cuerpo está cambiando de fase, su temperatura es constante. O viceversa, si está cambiando de temperatura, su fase es constante. Vamos a mirar esto en una gráfica de temperatura contra calor. Inicialmente el hielo estaba a menos 10 grados y al suministrarle calor su temperatura iba aumentando poco a poco hasta llegar a 0 grados. Este calor es un calor sensible porque hay un cambio de temperatura. Ahora aquí el hielo está cambiando de estado líquido y la temperatura permanece constante. Poco a poco se va convirtiendo en más líquido. Ese calor en este se llama calor latente de fusión, donde el hielo está cambiando de estado. Una vez que cambió de estado, la temperatura vuelve a aumentar poco a poco. Ahí tenemos agua en estado líquido. Y estamos suministrando un calor sensible porque la temperatura está aumentando hasta que se llega a los 100 grados centígrados y empieza el cambio de estado líquido a gaseoso. Durante este tramo se suministra calor, llamado calor latente de vaporización, donde el agua está cambiando de líquido a gaseoso. Aquí, en este punto, ya terminó el agua de convertirse a estado gaseoso y ahora la temperatura empieza nuevamente a aumentar y este vapor se llama vapor sobrecalentado hasta que la temperatura aumente poco a poco. Este es el proceso que sufre el agua. Una sustancia como el hierro también sufre este proceso. A 1500 grados centígrados el hierro tiene un calor latente de fusión. ¿A qué temperatura se vaporiza el hierro? Pues aquí, en este momento, observamos que el hierro a 2500 grados centígrados se vaporiza. Es decir, todas las sustancias tienen esta curva temperatura-calor
muy similar a la del agua. Esto es referente a los cambios de estado. Siempre que cambio de estado, la temperatura permanece constante. Aquí tenemos el hielo nuevamente, a una temperatura de 0 grados centígrados. Se le está suministrando calor para cambiarlo de estado. Es importante saber que el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre grado centígrado. Aquí el hielo está cambiando de estado. Entonces, cuando está cambiando de estado, se tiene un calor latente de fusión del hielo, que es 80 calorías sobre gramo. Aquí tenemos agua líquida, por lo tanto el calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre grado centígrado. Ahora tenemos cambio de estado de líquido a vapor, por lo tanto tenemos un calor latente de evaporización, que en este caso para el agua tiene un valor de 540 calorías sobre grado centígrado. Hasta aquí nuestro video explicativo. Muchas gracias, muy amables por su... Bien, hemos visto los cambios de estado en una gráfica del agua. Lo importante de resaltar es que en un cambio de estado la temperatura permanece constante. El estudiante debe grabar lo siguiente, que el calor específico del hielo es 0,5 calorías y el calor específico del agua líquida es 1 caloría grado centígrado. Con estos valores ya podemos calcular qué calor es necesario para llevar un trozo de hielo de menos 10 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ahora vamos a mirar problemas o ejercicios de las pruebas a ver que aplican estos conceptos. Para eso vamos a mirar el siguiente o aquí termina nuestro primer video para poder continuar con las preguntas en nuestro segundo video.